Asistencia. En este capítulo veremos cómo asistir a un buceador agotado estableciendo el orden de prioridad de las acciones a realizar y aprenderemos a gestionar y prevenir el estrés. Ayudar a un buceador agotado en la superficie. Cualquier operación de rescate, tanto en tierra como en el agua, presenta complicaciones y riesgos que deben ser evaluados y gestionados con rapidez y acierto para poder llevarla a cabo con seguridad. Antes de intervenir, pregúntate honestamente si eres capaz de afrontar la situación, porque tu acción de rescate no debe convertirse en una segunda emergencia. Un principio cínico pero realista del salvamento es el que afirma: una víctima es mejor que dos. Puede que a tu alrededor se encuentren personas más preparadas y competentes en la materia. No existe una secuencia de acciones universalmente válida. Debes valorar cada situación y elegir la acción idónea para cada momento. No obstante, hay algunas indicaciones generales que se pueden aplicar. Antes de empezar a ayudar en superficie a un buceador con problemas, debes asegurarte de que no sea presa del pánico. Acércate al buceador extremando las precauciones y mantente a una distancia tal que no te pueda agarrar. Si no sufre un ataque de pánico, sugiérele los pasos a seguir diciéndole, por ejemplo, quítate el lastre, hincha el chaleco, etc. Conseguir que resuelva algunos problemas le infundirá mayor confianza en sí mismo y en la posibilidad de salir del apuro en el que se encuentra. Pásale un flotador para que se pueda agarrar y mantener a flote. Si no dispones de uno, debes darle instrucciones claras y sencillas para que hinche su chaleco y se quite el lastre. Si el buceador no es capaz de actuar por sí mismo, debes hacerlo tú. Hínchale el chaleco y, si es necesario, quítale el lastre. Si las condiciones del mar lo permiten, intenta que el buceador se relaje haciendo que se tumbe boca arriba en el agua y quitándole la máscara y el regulador. Anímalo también a respirar profundamente para resolver una posible disnea. Si tiene el chaleco demasiado hinchado, podría costarle respirar. Para evitarlo, afloja un poco las correas del abdomen y de los hombros. Durante la asistencia, mantén siempre el contacto visual con él y, con gestos y frases, explícale qué es lo que estás haciendo. Si se recupera física y mentalmente, será capaz de volver por sí mismo a la orilla o a la embarcación, nadando lentamente. En caso contrario, debes ayudarle. Para ahorrar energía, podría convenir liberarse del regulador, aunque las situaciones son tan diversas que no se puede establecer una regla general. Debes evaluar cuál es la mejor opción en cada momento. Ten siempre en mente el orden de prioridad. Evalúa si las condiciones son lo suficientemente seguras como para actuar. Toma medidas para no ponerte en peligro. Asegúrate de que el buceador no sufre un ataque de pánico. Intenta que él mismo solucione el problema con tus indicaciones. Evita la entrada de agua en las vías respiratorias del buceador. Ayúdale a permanecer a flote. Hazle respirar profundamente. Transportar en superficie a un buceador agotado. Existen varios métodos para transportar a un buceador agotado. El método de empujar por los pies minimiza la resistencia hidrodinámica, facilita el contacto visual con la víctima y permite ver en qué dirección estás nadando. Algunas variantes de este método, como por ejemplo quitándose el equipo, pueden reducir el esfuerzo del transporte, pero su aplicación depende de cada situación. Durante el transporte, comprueba que el buceador lleva siempre la cara fuera del agua, está relajado y respira con normalidad. Otro método de transporte es el arrastre por la grifería. Este sistema te permite aletear con fuerza y moverte rápidamente, pero no mantener el contacto visual con el buceador. Durante el transporte debes hacer que se relaje para que recupere la fuerza necesaria para salir del agua.
Al orden de prioridad establecido para la asistencia en superficie podemos añadir estos 2 puntos relativos al transporte. Sigue el trayecto más corto para volver a la orilla o a la embarcación. Intenta conseguir que el buceador se relaje. Salir del agua con un buceador agotado. Una vez alcanzado el punto de salida, evalúa nuevamente la situación de la víctima y si dispones de ayuda adicional. Si la víctima está agotada, no será capaz de coordinar bien sus movimientos ni de mantener el equilibrio. El orden de prioridad en la salida es: con seguridad, con el menor esfuerzo de todos los participantes, con rapidez. Para cerca del punto de salida y explica con calma a la víctima lo que vais a hacer. Si no cuentas con ayuda externa, busca el punto de salida que reduzca al mínimo el riesgo de caídas o lesiones. El método de salida gateando solo se puede aplicar con un buceador cansado, pero ofrece la ventaja de poderse utilizar también cuando el mar está movido. Tu misión como rescatador es la de ayudar de cerca al buceador cansado. Por comodidad, debes utilizar tú también la misma técnica de salida, colocándote detrás de él. Si el buceador es capaz de utilizar sus piernas y las condiciones del mar son buenas, ayúdale a salir caminando. Si dispones de la ayuda de otra persona, puede bastar con sujetarlo de ambos lados por los brazos. Este es el método más fácil de salida del agua. En cualquier caso, si está muy cansado, asegúrate de quitarle el equipo antes de ponerlo de pie. Si el buceador está agotado, entre 2 rescatadores pueden sacarlo a tierra firme a la silla de la reina. Si eres el único rescatador y el buceador está agotado, la cosa se complica, ya que debes cargar con él. Sacarlo a caballito requiere de bastante fuerza física, sobre todo en las piernas. Veremos otras técnicas en los siguientes capítulos. La elección de la técnica de salida depende del peso de la víctima, de la distancia a recorrer y de la dificultad del trayecto. El estrés. Cualquier reacción fisiológica a estímulos externos que crea sensación de inquietud o malestar, consciente o inconsciente, se define como estrés. El cerebro siempre interpreta la sensación de inquietud o malestar como una señal de alarma e instantáneamente desencadena una serie de reacciones fisiológicas como la secreción de catecolaminas que sirven para estimular las capacidades mentales y físicas, aumentando nuestros niveles de atención y rendimiento. Por eso se dice que un poco de tensión o estrés nos ayuda a obtener mejores resultados. Durante una inmersión, cada nuevo estímulo aumenta el nivel inicial de tensión, pero el estrés no siempre es positivo. El peligro radica en que se desencadene un efecto dominó que puede llevar a perder el control de la situación. Superado cierto umbral, la capacidad de análisis disminuye, la atención se concentra en pocos elementos, el rendimiento empeora y la probabilidad de cometer errores aumenta. Después de un error, ya sea real o imaginario, el buceador podría magnificar las consecuencias negativas comportándose de modo irracional. En otras palabras, podría sufrir un ataque de pánico. Causas del estrés. En general podemos agrupar los factores que causan estrés en 2 tipos básicos, físicos y psicológicos. Los factores físicos son reales y están ligados a la inmersión. En esta categoría entran todos aquellos que están directamente relacionados con la física del buceo, como la ausencia de peso, el frío, la narcosis, la baja visibilidad, menor destreza y otros.
También están los que van unidos al desarrollo de la inmersión. Una máscara que se llena de agua continuamente, el mareo, las olas y las corrientes, la falta de habilidad, una mala técnica de natación, la sensación de pérdida de la audición provocada por la capucha, la ingesta de medicamentos o la alimentación inadecuada, entre otros. Los factores psicológicos pueden ser externos, es decir, ajenos a la actividad subacuática o propios de la inmersión. Estos últimos aparecen cuando no te sientes a la altura de la inmersión planificada, tienes miedo de los peligros, dudas sobre qué vas a encontrar o te sientes presionado por compañeros más expertos. El estrés es un enemigo sutil. No es fácil darse cuenta de que un buceador está estresado o en qué medida. No es posible eliminar el estrés de las inmersiones, pero puedes aprender a reconocerlo y gestionarlo en ti mismo y en tus compañeros. El estrés se presenta con manifestaciones que el sujeto expresa externamente, llamadas signos, y con sensaciones internas que solo percibe el afectado, llamadas síntomas. En general, los signos se manifiestan en forma de comportamientos inusuales, entre los que se encuentran pasarse la mano por el pelo con frecuencia, tocarse repetidamente alguna parte del cuerpo, morderse las uñas, morderse los labios, juguetear con objetos, aislarse de los demás, irritabilidad y mal genio, indiferencia ante lo que ocurre, continuo retraso en la preparación, errores repetidos con el equipo, olvidar muchas cosas, actitud temeraria, resoplar continuamente, ojos abiertos y pupilas dilatadas, movimientos descoordinados, hablar sin parar o reírse sin motivo, fijación con problemas con el equipo. Los síntomas son perceptibles solo por el afectado y se pueden presentar bajo la siguiente forma: malestar general, sensación de fatiga, migraña, calambres, dolor muscular, problemas gastrointestinales, acidez, palpitaciones, taquicardia, aumento de la presión arterial, insomnio, irritabilidad y mal genio, indiferencia ante lo que ocurre, amnesia leve y dificultad para expresarse, dificultad para hacer algunas tareas, incapacidad de actuar coordinadamente, indecisión, bloqueo mental ante diversas situaciones, sentirse incapaz de ocuparse de las tareas asignadas, disnea. Al estudiar el comportamiento de otros buceadores hay que ser observador. Lo que puede parecer una actitud anormal en un buceador puede ser totalmente normal en otro. Las actitudes que ponen de manifiesto el estrés, muy difíciles de reconocer, pueden confundirse fácilmente con simples manifestaciones del carácter. Además de desarrollar tu capacidad de observación, debes ser capaz de comunicarte con los demás para evaluar el significado real de un comportamiento sospechoso. Un buceador silencioso y apartado podría estar concentrado en aspectos negativos de la inmersión en vez de pensar en lo divertido que va a ser. Manejar el estrés. El recurso más eficaz para combatir el estrés se encuentra en uno mismo. Una rigurosa organización y planificación de la inmersión, el entrenamiento y la práctica continua te permitirán mejorar tu capacidad de resistencia al estrés. Debes aprender a conocer y aceptar tus límites participando solo de las inmersiones a tu alcance. No tengas miedo de decir, no voy a bucear, o no quiero hacer eso. Solo tienes que darte cuenta de que no hay nada más valioso que tu propia seguridad. El buceo no es una obligación, sino una diversión. Bucear con un compañero nervioso puede ser igualmente peligroso. Antes de entrar al agua, debes intentar reducir su nivel de estrés. Háblale con calma y mucho tacto, sin hacer juicios. Muestra interés sincero y sé amable para que tu compañero se sienta cómodo y exprese sus preocupaciones. El estrés en inmersión puede degenerar rápidamente en pánico, por lo que es fundamental una rápida intervención. En primer lugar, para y respira profunda y lentamente. Esto te ayudará a calmarte. Después, localiza el problema y piensa cuál es la mejor manera de afrontarlo. Por último, actúa.
Si sientes que el estrés no disminuye, interrumpe la inmersión antes de que sea demasiado tarde. Si por el contrario es tu compañero el que empieza a mostrar síntomas de estrés, establece contacto físico y hazle señas para que pare y respire con normalidad. Por último, pídele que te responda a la señal de OK. Si no es capaz de superar el problema, interrumpid la inmersión. En el próximo capítulo veremos qué son la ansiedad, las fobias y el pánico, cómo pueden afectar a un buceador y cuáles son las técnicas para manejarlas. Hasta pronto.